Bien, estimados, buenas tardes o noches, dependiendo de cuando veamos este video. Este video tiene como finalidad presentar la primera clase en video para que la puedan apreciar, para que la puedan revisar, en vista de que cuando hicimos la clase no, digamos, falló el audio del video y no pudimos utilizar ese recurso. Bien, en este video, que es de la primera clase, vamos a ver un poco los elementos que componen nuestra pantalla de Excel. Bien, yo les comentaba en esa clase de que la pantalla de Excel que vamos a estar viendo está dividida en cuatro grandes áreas. Primera área, que es el área superior, que es donde tenemos nuestra información de título del libro, por eso se llama barra de título. ¿Ok? Esta barra de título también está dividida en varias zonas que la comprenden. Por ejemplo, acá en la parte central tengo lo que es el título del archivo que estoy observando en este momento. A partir de la versión 2022 o este Excel 365, agregaron esta barra de búsqueda que es básicamente para buscar ayuda dentro de lo que es eh, la parte de ayuda de Excel o de Office como tal. Más a la derecha tenemos acá una sección que nos permite ver el estado de nuestra cuenta de usuario. Sabemos que todas las cuentas de Office se tienen que validar, así como el Windows. Entonces acá podemos ver el estado de nuestra cuenta de Office y en este caso el nombre del usuario que está validado. Y un poco más a la derecha tenemos los botones básicos de minimizar, maximizar y cerrar nuestra pantalla. Del lado izquierdo tenemos nuestra barra personalizable, ¿ok? Para efectos del Excel 365 se agregó este botón que se llama autoguardado. Este botón de autoguardado, perdón, es una herramienta que podemos utilizar en aquellos momentos en los cuales, por ejemplo, se nos descarga la batería de nuestra laptop, se cierra la laptop, se apaga por falta de energía y en este caso el sistema, Excel en este caso, va a autoguardar el archivo, cuestión de que no perdamos las últimas modificaciones que nosotros hemos realizado. Del lado derecho de este botón de autoguardado tenemos los tres botones que aparecen siempre en cada uno de los elementos de nuestro Excel, en cualquier versión, que son guardado, deshacer y rehacer. Estos botones solamente van a estar disponibles en este lugar, es decir, yo no voy a poder acceder, por ejemplo, a deshacer o rehacer dentro de mis cinta opciones. Luego tengo acá una pestaña o un botón que es lo que hace esta barra personalizable. En este caso yo puedo agregar botones a esta sección dependiendo de mi necesidad. Por ejemplo, vemos usuarios que se nos pierden algunos botones al momento de querer llegar a ellos. No nos acordamos dónde están ubicados y utilizamos en este caso esta barra personalizable para en vez de perder tiempo tratando de ubicar ese botón, pues lo que hacemos es que lo guardamos en nuestra barra personalizable y siempre lo tenemos ahí en acceso rápido. Cuando yo despliego esta barra, pueden ver algunos botones que por defectos están allí, ya listos para cargarse. Sin embargo, si el botón que yo estoy buscando no está allí, no pasa nada. Yo puedo acceder a él a través de un comando que está al final de esta barra personalizable que se llama más comandos. Selecciono y acá vamos a ver en esta sección una parte en la cual puedo agregar más elementos dentro de esta barra personalizable. Acá me va a aparecer los comandos disponibles. En este caso está sectorizado por los más utilizados. Yo puedo aquí buscar aquellos que necesite, ya sea que los tenga en una pestaña específica, o puedo decirle sencillamente todos los comandos. Y aquí me van a empezar a aparecer todos los comandos que están disponibles en mi Excel. Una vez que yo selecciono, por ejemplo, para hacerlo rápido, voy a seleccionar este. Una vez que yo ubico el que estoy buscando, en este caso este es un botón de un formato condicional que veremos más adelante, yo lo selecciono, le digo aquí agregar y ya aquí queda agregado en mi barra personalizable. A partir de allí le doy a aceptar y ya inmediatamente acá vamos a tener nuestro botón. Si por ejemplo yo en vez de, o mejor dicho, después que lo agregué, recordé dónde está el botón de este formato condicional,
puedo, en este caso, acceder nuevamente a nuestra barra personalizable para eliminarlo. Volvemos aquí a más comandos, selecciono el botón que quiero quitar de esta barra personalizable, le digo quitar y listo, le damos a aceptar. Debajo de nuestra barra personalizable tenemos nuestra cinta de opciones. En esta cinta de opciones vamos a conseguir el 99% de todos los botones que vamos a estar utilizando dentro de Excel. Nótese que estoy diciendo el 99%. ¿Dónde queda ese 3% restante, ese 1% restante? Lo tenemos acá en nuestra barra personalizables y algunos elementos que vamos a conseguir acá en la sección de información de nuestra viñeta de archivo. Nuestra cinta de opciones está dividida por viñetas. Estas viñetas tienen nombre de inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, automatizar y ayuda. En mi caso me sale esta viñeta aparte que es de programador. No significa que yo tenga un Excel superior a los demás, no. De hecho, las versiones de Excel son exactamente las mismas. Lo que pasa es que en Excel tenemos dos viñetas que están inhabilitadas y solamente se pueden habilitar accediendo, en este caso, a la parte de archivo. Venimos a la sección de opciones y a partir de acá, específicamente en la parte de opciones avanzadas, perdón, de personalizar cinta opciones, podemos, en este caso, acceder a estos complementos. ¿Cuáles son los complementos que están inhabilitados? El de programador, normalmente, y el de dibujante o dibujar. ¿Ok? ¿Para qué se utiliza este complemento de programador? Bueno, básicamente para lo que es programar dentro de Excel, o lo que es lo mismo Excel avanzado, crear macros, programar, etcétera. Que esto no va a ser materia de este curso, esto es solamente cultura general para que lo tengamos claro. Dentro de cada una de las viñetas vamos a tener información propia según el tipo de elemento que vamos a conseguir. Por ejemplo, esta de inicio, vamos a ver todo lo que son los botones de formato, de inserción, de eliminación de celdas, filas y columnas, de filtrar, de ordenar, de estilos de celdas, de formatos condicionales, etc. En lo que es la parte de inserción o insertar, vamos a tener la inserción de tablas, gráficos, imágenes, vínculos, comentarios, etc. En la parte de disposición de página, que para Excel 2010 se llamaba configuración de página, y por un tema del español cambió de nombre, vamos a tener todas las opciones para cambiar, en este caso, la configuración propia de la página, que es márgenes, orientación de la página, etc. Tenemos una viñeta de fórmula que está destinada únicamente para lo que es la biblioteca de funciones, que más adelante veremos. Tenemos una sección de datos para traer datos de otras fuentes. Tenemos una sección de revisar, que es para la revisión ortográfica, sinónimos, etc. Tenemos las secciones de vista, que es para cambiar el tipo de vista con la que veo yo mi archivo. Tenemos la sección de automatización, que también sale esta viñeta nueva con los complementos de Excel 365. Y por último, la viñeta de ayuda, que es para buscar ayuda cuando no sabemos hacer algún elemento. Por último, tenemos aquí la viñeta de archivo, que es a la cual podemos acceder a la sección de impresión, de guardar como, guardar, etc. O abrir un libro nuevo. Debajo de nuestra cinta de opciones tenemos dos cuadros. El cuadro de la izquierda se llama cuadro de nombre. Hay otros autores que lo llaman cuadro de posicionamiento. Y eso es porque tiene varias funciones. Este cuadro nos permite hacer dos cosas, básicamente. Para explicar sus funciones, primero tengo que explicar el tema de la cuadrícula. Aquí abajo tenemos nuestra cuadrícula de trabajo. Esta cuadrícula va a estar conformada por columnas, que en este caso van a estar numeradas con letras del abecedario, y filas, que van a estar numeradas con números, siempre consecutivos una de otra. La combinación de una columna y una fila crea una celda. Esa celda va a tener un nombre, así como las columnas tienen un nombre, que en este caso son las letras, y las filas tienen un nombre, que en este caso son los números. La celda, su nombre va a ser la combinación de nuestra columna y nuestra celda. Por ejemplo, esta celda donde estoy parado se llama B4, porque su componente es la columna con su componente en la fila. Y esa es una de las funciones que tiene nuestro cuadro de nombre. Identificarnos cómo se llama cada una de las celdas. Como pueden ver, a medida que me estoy desplazando, puedo ver los nombres de todas las celdas que yo
tengo dentro de mi cuadrícula. También se le llama cuadro de posicionamiento porque me permite desplazarme dentro de mi hoja de trabajo. Por ejemplo, yo me puedo parar acá, hacer clic y desde acá escribir ZZ 14520. La celda ZZ 14520, le doy enter. Perdón, escribí 13520. Y ella me va a llevar hasta a una celda que está mucho más abajo, que se llama ZZ 13520. Es una celda específica que yo he buscado a través de nuestro cuadro de nombre o cuadro de posicionamiento. Así como me sirve para ir a determinado lugar, también me sirve para regresar. Por ejemplo, le puedo decir A1 y me puede llevar al inicio de la hoja. También este cuadro de nombre tiene una segunda función y es que nosotros podemos renombrar las celdas dentro de Excel. Por ejemplo, esta celda se llama B4. Yo no quiero que se llame más B4 y ahora quiero que se llame Fernando, por ejemplo. No pasa nada, me paro acá y escribimos Fernando. Le damos Enter. Y esta celda más nunca se llamará B4, sino que ahora a partir de este momento se llamará Fernando. Si yo me desplazo dentro de mi hoja y vuelvo a ella, se llamará siempre Fernando. Si se dan cuenta, acá a la derecha de mi cuadro de nombre tenemos una flechita hacia abajo que me permite ver todas las nombres o todos los nombres que yo en algún momento le he dado a cualquier celda dentro de mi hoja de trabajo. Por ejemplo, tengo una aquí que se llama Marcela, que si la selecciono me desplaza hacia la celda J3 que tiene ahora el nombre Marcela. Si selecciono esta que se llama Nicole, me lleva hasta esta que es la 13.895, C13895, que la renombré así. ¿Ok? Luego, a mano derecha tenemos lo que llamamos nuestra barra de fórmula. Esta barra de fórmula tiene una particularidad. Si yo escribo una palabra dentro de Excel, o escribo un número, o escribo una función, perdón, en mi cuadro de nombre, en mi cuadro de fórmula, por ejemplo, si escribo un nombre o cualquier tipo de escritura alfabética, pues lo vamos a ver reflejado tanto en la celda como en mi barra de fórmula. Si lo hago con número va a pasar lo mismo, pero con la fórmula, y por eso se llama barra de fórmula, dentro de mi celda yo voy a poder ver el resultado de mi fórmula, más no dentro de mi barra de fórmula. Dentro de mi barra de fórmula voy a poder ver las fórmulas específicas que compone este resultado de 4, en este caso 2 más 2. ¿Ok? Más adelante veremos cómo se componen las funciones y las fórmulas y vamos a ver todo ese detalle. Importante acá, tenemos que aprender un poco a cuáles son los tipos de escritura que tenemos dentro de Excel. Dentro de Excel hay 3 tipos de escritura básicas, que son alfabética, que es aquella que creamos a partir de la conjunción de letras del abecedario. En este caso, he escrito acá paralelepípedo. Esto es un tipo de escritura alfabética. Tenemos la escritura numérica, que es aquella que se compone a través de números. Pero entendamos una cosa, los números pueden ser tanto positivos como negativos. Es decir, yo puedo tener -1 o -1500 o puedo tener 1500. ¿Ok? Ambos son números y ambos Excel los considera como tal. Y podemos tener la alfanumérica. La alfanumérica es aquella que se compone de la combinación de números, letras y símbolos. No obligatoriamente tiene que ser en ese orden, ni tampoco tiene que tener los 3 elementos para ser alfanumérica. Por ejemplo, yo puedo tener números y letras y ya es alfanumérica. O puedo tener símbolos como el numeral y números y pasa a ser alfanumérica. O puedo tener letras y símbolos y también sigue siendo alfanumérica. ¿Ok? Otro elemento importante a tomar en consideración son el uso de las comas y los puntos dentro de Excel. La coma se utiliza como separador de decimales. ¿Qué significa eso? Siempre que yo coloque una coma dentro de Excel, va a ser únicamente para separar decimales. Si yo utilizo la coma con otra función, por ejemplo, para separar miles, 1512 y coloco en vez del punto una coma, Excel no va a entender el tipo de escritura. Y el punto va a ser para la separación, en este caso, de miles. Acá yo les colocaba un ejemplo
de lo que significa una separación de miles y una separación de, de coma, de decimales como tal. ¿Qué pasa si yo coloco un punto mal colocado dentro de mi escritura? Por ejemplo, lo colocamos por acá. Vamos a borrar acá. Vamos a ponerle acá 15.25. Fíjense que la escritura, cuando es alfabética, Excel la pega siempre al borde izquierdo de mi celda. Y es lo mismo que está pasando acá. Me pega la escritura al borde izquierdo de mi celda. Lo mismo pasa con la escritura alfanumérica. ¿Qué está pasando acá? Excel no entiende este tipo de escritura porque el punto está ubicado en una posición donde no está separando miles. Por tanto, Excel no entiende qué es lo que está acá y lo caracteriza como escritura alfanumérica, donde estoy colocando un símbolo en conjunción con números. Si yo ahora reemplazo acá y coloco un 0, ahora Excel sí entiende que estamos hablando acá de escritura numérica y que el punto significa una separación de miles y ahora sí lo pega siempre hacia la derecha. Siempre lo que es la escritura numérica la vamos a ver pegada hacia el borde derecho de mi celda, salvo que yo le dé una configuración específica a mi celda, porque por ejemplo, como veremos más adelante, yo puedo aplicar opciones de formato en las cuales puedo centrar mi escritura dentro de la celda y de esa manera verla de otra forma. Bien, vamos a pasar a hablar un poco de las opciones de formato. ¿Qué es un formato? Un formato son aquellos elementos que yo le puedo agregar o dar, mejor dicho, a la celda para hacerlas desde el punto de vista estético, visible, más llamativa o más relevantes para la información. Esas opciones de formato yo tengo tres formas de hacerlo y es algo que vamos a estar repitiendo durante todo el curso. Siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. En este caso, vamos a ver primera forma. En mi cinta de opciones, en esta sección central, que compone estas tres secciones que se llaman fuente, alineación y número, voy a tener las opciones manuales de dar formato, en las cuales yo puedo seleccionar un conjunto de celdas, que puede ser una tabulación de datos o una tabla, y darle desde acá distintos elementos de formato, como por ejemplo cambiarle el tipo de letra, el tamaño de la letra, las escrituras personalizadas como negrita, cursiva y subrayado, darle formato o mejor dicho bordes a mis celdas, darle colores de relleno a mis celdas o darle colores de escritura a mi escritura, valga la redundancia. También puedo alinearlas, ya sea a la izquierda, a la derecha, centrado, y darle también alineación vertical. También puedo cambiarle la orientación, por ejemplo, colocar un texto completamente vertical y de esta manera presentarlo. O puedo darle una categoría específica. Esta categoría específica lo voy a explicar un poco más adelante para poderlo explicar en detalle. Esta es la primera opción de dar formato. La segunda opción de dar formato, y lo vamos a hacer con esta tabla, con esta tabulación de datos que tengo por aquí abajo, es entrar acá a esta sección que se llama estilos de celda. Estos son formatos precargados en Excel que nos permiten darle un formato rápido a nuestra celda sin perder tanto tiempo. Y en este caso seleccionamos aquella que nos agrade más a la vista o a la presentación de nuestra celda y una vez que la seleccionamos, que hacemos clic, pues ella presenta nuestra celda de esta manera. Por último, tenemos la tercera y última forma. Para explicar esta forma, es importante entender que en Excel hay dos tipos de escritura cuando hablamos de este tipo de tablas. Tenemos lo que llamamos tablas y tenemos la tabulación de datos. La tabulación de datos es cuando yo, al momento de ingresar la información, la voy escribiendo en distintas celdas de manera de que la información vaya quedando organizada según su tipo. Eso es una tabulación de datos. Originalmente nosotros cuando hacemos una tabla lo primero que hacemos es tabular los datos. Cuando esta tabulación se convierte en una tabla, cuando nosotros le damos un formato como tabla,
Y los formatos como tabla nos permiten darle distintos cálculos aparte o distintas opciones dentro de Excel en esa conversión. ¿Cómo convierto esta tabla, o mejor dicho, esta tabulación de datos a tabla? Para eso tenemos dos botones. Podemos utilizar este que se llama dar formato como tabla, o podemos venirnos acá a la viñeta de insertar y decirle acá tabla. Cualquiera de las dos va a ser exactamente lo mismo. La diferencia de las dos es que si yo selecciono primero mi tabla y me vengo acá al botón de dar formato como tabla, yo puedo elegir cómo quiero que se vea mi tabla entre todas estas opciones. ¿Ok? Acá en esta opción no. En esta opción, cuando seleccione acá, me va a dar un diseño por defecto y luego más adelante yo podré cambiar ese diseño. ¿Ok? Insisto, todo depende del usuario, cómo quiera trabajar. En este caso, yo voy a seleccionar por acá, voy a seleccionar esta tabla, la selecciono. Una vez al seleccionar ese tipo de tabla, él me crea este asistente de tabla y me hace dos consultas fundamentales. Primero, me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? En este caso, como yo había preseleccionado mi tabulación de datos, ya él la selecciona con una línea punteada alrededor. La segunda pregunta que me hace es, ¿la tabla tiene encabezados? El encabezado es lo que aparece siempre en la parte superior de mi tabla, en la cual me determina qué hay en cada columna, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo y así sucesivamente. En este caso, esta tabulación de datos no tiene encabezado, así que yo no voy a tildar acá. ¿Para qué va a ser eso importante o relevante? Si esta tabla tuviese encabezados, Excel lo que hace es darle formato a ese encabezado. Si no tiene encabezados, él me va a agregar uno. Me va a colocar unos encabezados porque siempre las tablas tienen encabezado. Le doy a aceptar y fíjense que él me ha colocado aquí arriba un encabezado. En este caso no se ve por el tipo de formato que yo elegí, pero aquí dice columna 1, 2, 3, 4. ¿Ok? En este caso fíjense que si yo me paro en cualquier parte de esta tabla, acá se me crea una viñeta que llamamos viñetas utilitarias, que se llama diseño de tabla. Esta viñeta solamente se activa cuando estoy trabajando con una tabla de datos. En esta sección tengo aquí, a la parte derecha, tengo la misma presentación de los tipos de diseño, de estilos, de tabla, de manera que podamos ver o poder cambiar ese estilo. Acá en la parte central también tengo otras opciones aparte del estilo de tabla, como por ejemplo agregarle una fila de totales, en la cual Excel inmediatamente me crea él la fila de total y me da una sumatoria de la última columna. Esto es una de las cosas que tienen las tablas creadas en Excel. Puedo cambiar el formato de la primera columna de manera que se vea diferente al resto. Puedo cambiar el formato de la última columna de manera que se vea diferente al resto. Puedo colocar las columnas con bandas, que esto es básicamente una opción estética. Y puedo agregar o quitar el botón de filtro, que es esta flechita que vemos en cada una de las columnas. Esta es la forma de crear, en este caso, una tabla desde una tabulación de datos y de una vez damos, en este caso, formato. Más adelante hablaremos un poco más con detalle de las opciones de formato que tenemos en esta sección dentro de lo que es una tabla. Una vez hecho esto, que ya hemos visto las tres formas de dar formato a una tabulación de datos, pasamos a la sección de las categorías. ¿Ok? ¿Qué pasa? En Excel nosotros podemos tener un número, pero ese número puede significar muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo colocar un medio, darle Enter y lo que yo quería que fuese una fracción, Excel lo entendió como una fecha. Para que eso no pase, yo tengo que configurar la celda donde voy a colocar esa información de manera que Excel entienda que eso es una categoría específica que yo le voy a dar a esa celda. En Excel tenemos varias categorías precargadas. Tenemos la de número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracciones y científica. Vamos a ver cada una fácilmente. Numérica. Fíjense, nótese que acá le voy a dar a esta flechita que tenemos acá para que nos abra, una opción de formato más específico, en la cual vamos a poder ver todas las opciones de formato, o mejor dicho, de categoría, para esta sección. Número. En esta sección yo voy a poder darle algún formato dentro de lo que significan los números.
Recordemos que los números van desde los números negativos hasta los números positivos. En este caso, podemos darle posiciones decimales, es decir, cuántos decimales queremos en nuestra escritura. Podemos indicarle que queremos un separador de miles o no. Y podemos también seleccionar qué queremos hacer cuando tengamos valores negativos. En este caso podemos tenerlos en negro con un símbolo de negativo, o lo podemos tener en rojo con un símbolo de negativo. Son nuestras opciones. Nuestra segunda categoría es la opción de moneda. La opción de moneda va a estar intrínsecamente relacionada con la configuración geográfica que ustedes tengan en su computador. En este caso yo no he configurado todo mi computador para estar en Chile. Lo tengo en Venezuela, por eso aquí dice bolívares o BS. Pero eso no tiene ningún problema. Aquí entramos en esta sección y buscamos acá el símbolo en español de Chile, que en este caso significa el peso chileno, y seleccionamos y nos muestra en este caso la forma de la escritura. Y acá nuevamente seleccionamos los decimales. De la misma manera, tenemos que seleccionar cómo queremos que se vean nuestros símbolos negativos. Tenemos también la sección de contabilidad. En la sección de contabilidad también vamos a tener una sección en la cual va a estar configurada determinadamente por nuestra configuración regional, en la cual también podemos seleccionar el tipo de moneda que queremos presenciar. ¿Ok? Pero nótese que acá no tenemos valores negativos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque en la contabilidad, cuando hacemos algún tipo de balance contable, siempre hay una columna para ingresos, otra para egresos y una para totales. Es decir, los valores negativos no se suman o no se colocan en el mismo tipo de columna con los valores positivos. Por eso no puedo representarlo. Tenemos las opciones de fecha. Las opciones de fecha también van a estar relacionadas con la configuración regional. Dependiendo de la configuración regional que yo tenga, en este caso voy a colocar la de Chile, yo voy a tener distintos elementos como yo puedo escribir la fecha. Puedo escribirla de esta manera, con separación de guiones y con el año completo, con el año abreviado, con separación de slash, con separación de slash, pero resumiendo un poco más el mes. Con este tipo de escritura donde el año va adelante, tipo anglosajona, donde el año va adelante, luego el mes y luego el día. Tenemos lo que es el tipo de escritura de fecha larga, que es cuando colocamos el día, luego el día en números, el mes escrito y el año. También podemos hacer una configuración de hora, en la cual, según la configuración regional que yo coloque, me va a dar un tipo de hora distinto. Por ejemplo, si yo aquí colocase una configuración de Colombia, por ejemplo, donde se ve la M y el PM, es decir, mañana y tarde, pudiésemos ver otro tipo de configuración. En el caso de Chile, que trabajamos con el tipo de escritura de la hora tipo militar que quien dice, pues podemos ver este tipo de función. Voy a darle aquí cancelar para pasar ahora a la sección de porcentaje. La sección de porcentaje es muy importante que tengamos claro que un porcentaje es un valor multiplicado por 100. Por ejemplo, si yo selecciono y coloco aquí 50 y luego le doy acá formato de porcentaje, Excel va a tomar ese valor de 50 y lo va a multiplicar por 100 por defecto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O colocamos una fracción, es decir, 0,50, y luego le damos aquí opción de porcentaje para que lo multiplique por 100, o sencillamente colocamos desde acá 50 y colocamos nosotros mismos el valor de porcentaje o el símbolo de porcentaje para que represente la información. Algo similar pasa con las fracciones. En el caso Excel, cuando yo coloco una fracción como un quinto, Excel siempre va a tomar en consideración las fechas porque es lo más rutinario de hacer. En este caso Excel tiene algo que se llama un intuitivo. El intuitivo es una inteligencia artificial muy básica que representa en este caso los valores que considera él que el humano quiere escribir. Por eso cuando trabajamos con fracciones tenemos que configurar en este caso el tipo de información para que nos presente en este caso, como dice acá, un octavo. Y por último tenemos la notación científica o la escritura científica, que es aquella en la cual resumimos un valor muy grande de forma de que sea más sencillo para su escritura. En este caso, este valor significa 1 por 10 a la 17. Muy seguidamente, Excel entiende que debe hacer esta escritura según
los valores que le estamos dando. Por ejemplo, si yo coloco 5,2 0,000000000 y le doy Enter. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. 0,5 es la cosa. 0,00000000005 o 4 en este caso. En este caso Excel entiende que por la cantidad de ceros hacia la izquierda que tiene que hacer una notación científica por defecto y me dice, bueno, que esto es 4 por 10 a la menos 13. ¿Ok? Por último, para lo que vimos en esta clase, nos referíamos a los tipos de formas de borrar. Dentro de lo que es el borrar elementos que tengamos dentro de nuestra celda, tenemos varias formas de hacerlo. De hecho, tenemos en este caso 5 formas distintas. La primera, podemos pararnos dentro de nuestra celda y darle al botón suprimir o delete, dependiendo si estamos trabajando en una computadora de escritorio o en una computadora laptop. Vamos a conseguirlo ya sea delete o suprimir. Pero cualquiera de los dos botones va a hacer exactamente la misma función, que es eliminar o borrar la información que está allí. Segunda forma, nos paramos sobre la celda que queremos borrar, nos vamos a nuestra barra de fórmula, nos paramos con nuestro mouse y desde acá le damos Backscape o borrar y le damos Enter. Tercera forma, nos vamos a nuestra cinta de opciones, donde tenemos acá un borrador y desde acá le decimos borrar contenido. Tercera forma, podemos eliminar la celda directamente, en la cual yo le puedo dar botón derecho, eliminar, le voy a decir que desplace hacia la izquierda y borramos la celda que teníamos acá. Voy a insertar ahora una nueva celda para que no se pierda la correlación de la ubicación. O por último me puedo parar sobre la celda, darle botón derecho y le damos borrar contenido que lo tenemos acá. Una vez hecho eso, vamos a borrar el contenido de nuestra celda y de esa manera pues vamos a tener un poco más de formas de borrado. Importante, yo les comentaba en la clase que no todas las formas de borrar son efectivas, ¿ok? Si nosotros queremos generar una forma de borrar que sea efectivamente, que garantice que la información que estaba acá se borre, son estas tres las más utilizadas. Ir a nuestra cinta de opciones en esta sección que dice borrar, eliminar directamente la celda o darle botón derecho y decirle borrar contenido. ¿Por qué? Porque de esa manera nos garantizamos que la información que estaba acá ya no va a estar más presente, que ya no quede información en estas celdas. Puede pasar que si yo borro, por ejemplo, con mi barra de fórmula, Excel entienda que aquí hay información escrita y de esa manera, si yo utilizo una función como contar blanco, que es una función precargada en Excel que busca, en este caso, contar la cantidad de celdas que están en blanco, que no tienen información, a lo mejor esta no me la cuenta porque la forma de borrado no fue la mejor. Bien, hasta acá tenemos lo visto en la primera clase. Evidentemente este video es un poco más corto a lo que es el de una clase, porque siempre en la clase preguntamos si se entendió o no se entendió. También nos tomamos un poco más de tiempo cuando tenemos que reexplicar algunos elementos vistos porque se comprendieron o no se comprendieron. En este caso, yo voy a subir este video, les voy a compartir el link y a partir de allí, si tienen alguna duda o pregunta, pues la vamos revisando. Bien, hasta acá este corto video. Nos vemos en la próxima clase.